Señor, gloria a Dios. Y vamos a buscar en la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 47. Salmo capítulo 47. Nuestros hermanos que están allá en sus hogares, quiero pedirles que se pongan de pie, que abran por favor la Biblia en el Salmo 47. Y vamos a dar lectura del verso número 1 al verso número 7. Salmo 47, del verso 1 al verso 7. Dice la Biblia: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, en esta tarde, Dios de gloria, Señor, delante de tu presencia, rogándote, mi Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre tu palabra, Señor, en esta hora. Yo te pido que unjas mis labios con aceite fresco, Señor, y que la palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra para edificación de tu iglesia, mi Señor. Que cada uno de tus hijos, Señor, que escucha tu palabra, Señor, en esta hora, pueda, Señor, ser como una tierra fértil, donde es sembrada la semilla, Señor, de tu palabra, Señor, en su corazón. Y que esa semilla pueda dar el fruto, Señor, al 100%. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte las palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar en el nombre de Jesucristo. Hermanos amados, cuando nosotros vemos dentro de la Biblia, encontramos, hermano, que el Señor marca un Pentecostés en la tierra y un Pentecostés en el cielo, donde sabemos que ese Pentecostés tiene que ver con una fiesta, con una celebración a nuestro Dios. Una celebración que se hace en la tierra y una celebración que se hace en los cielos. Por la mañana veíamos, hermano, las dos trompetas, hermano, proféticas dentro de la Biblia. Y veíamos que estas dos trompetas representan al Antiguo y al Nuevo Testamento, donde el Señor, hermano, nos habla por medio de su palabra. Estas dos trompetas, con las cuales, hermano, vemos dentro de la Escritura que se convocaba a una celebración, a una fiesta, donde el pueblo de Dios, hermano, se congregaba para poder alabar al Señor. Y en la Biblia encontramos entonces cómo nuestro Dios, dice la Biblia, que sube, hermano, con júbilo. Si la Biblia menciona que Dios sube con júbilo, hermano, con sonido de trompeta, quiere decir que bajó, hermano, a la tierra para convocar a su iglesia, a su pueblo, para convocar, para congregar a una fiesta, a una celebración, a aquella iglesia que será arrebatada. En la mañana veíamos, hermano amado, que cuando el Señor sube hacia su presencia, el Señor, hermano amado, está manifestando esa celebración juntamente con su iglesia, con su pueblo, donde se goza, hermano amado, porque ha llegado ese tiempo donde la iglesia tiene que estar ahora ya, hermano, preparada para ese Pentecostés en el cielo.
El pasaje que veíamos, hermano, del Pentecostés en el cielo, acerca de Apocalipsis 19, verso 6 al verso número 9, donde la Biblia dice que tenemos que gozarnos, alegrarnos y, hermano, darle gloria al Señor porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Entonces, ese Pentecostés decíamos que inicia en la tierra y va a concluir, hermano, en el cielo. Yo quiero hablar en esta tarde, hermano, acerca de 7 unciones en la iglesia que está manifestando el Pentecostés en la tierra. En este último tiempo hay una celebración, hay una fiesta que nosotros vamos a estar manifestando hacia nuestro Dios. Y esta fiesta, esta celebración, entonces, hermano, podemos ver que va a derramar 7 unciones dentro de la iglesia de Cristo. Vamos a estudiar, hermano, el libro de los Hechos. Vaya por favor conmigo para que veamos el momento del Pentecostés, de la celebración de la iglesia. Porque cuando nosotros vemos el Pentecostés de la iglesia, donde la iglesia, hermano, primitiva comenzó a reunirse, donde la iglesia primitiva, hermano, empezó a ser formada por nuestro Dios, ahí vemos ese Pentecostés. Hay algo bien importante, hermano, que tenemos que entender. Así como inicia la iglesia, así tiene que terminar. Si la iglesia inició con un Pentecostés en la tierra, hermano, tiene que terminar con un Pentecostés en la tierra. Amén. Entonces, ese Pentecostés es el último tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, donde nosotros, hermano, tenemos que recibir esas 7 unciones dentro de esta celebración. Dice la palabra, Hechos capítulo 1, verso número 2. Hechos capítulo 2, verso número 1. Dice la Biblia, cuando llegó el día del Pentecostés, oigan eso, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuál es la primera unción del Pentecostés terrenal en la iglesia? Es la unidad, hermano. ¿Sabe? Por eso el enemigo lo que quiere es romper la unidad de la iglesia, donde se está prohibiendo ya, hermano, los cultos, donde se está prohibiendo que nosotros podamos congregarnos, hermano. Entonces lo que el enemigo sabe, que el Pentecostés, hermano, de la iglesia, cuando la iglesia termine, la iglesia se va a unificar. La iglesia que va a ser arrebatada se va a unificar en un solo cuerpo. Entonces esa es, hermano, la unción que nosotros recibimos en el último tiempo, porque vamos a estar, hermano, unidos como un solo cuerpo. Pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, lo que quiere es que nosotros, hermanos, nos separemos, que nosotros no podamos congregarnos, que nosotros no podamos estar unidos. Entonces, hermano, la iglesia de Cristo se unifica en el cuerpo para ser arrebatada. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que entrar en su aposento. Tiene que entrar, hermano, en esa intimidad, en esa comunión con nuestro Señor, hermanos amados, para que pueda la iglesia unificarse dentro de ese cuerpo, hermano, de nuestro Señor Jesús. Vayamos por favor a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer, hermanos amados, en el verso número 6. Mateo capítulo 6, verso número 6. Dice la escritura: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, dice la Biblia, en público. Este aposento es, hermano, un aposento de protección,
mientras el Señor, hermano, de momento tiene que tratar con las naciones, la iglesia, hermano, tiene que entrar en ese aposento, en esa comunión, en esa intimidad con el Señor. De esta forma a la iglesia la van a unificar en el cuerpo. Mire, le vuelvo a decir lo que le dije a los hermanos en la mañana. Hermanos, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es, hermano, los muros, el edificio. Nosotros somos la iglesia. Si el enemigo pensaba que de momento al que nosotros, hermanos, ya no nos congreguemos en un edificio, pensaba romper la unidad, está equivocado. Porque la iglesia que somos nosotros, hermano, sabemos que en el momento que el Señor nos está hablando, nosotros empezamos a escuchar su voz y entramos en ese aposento. Entramos dentro de esa cobertura de nuestro Dios, en comunión con Él. Así que toda la iglesia que está en sus hogares tiene que entrar en ese aposento de la presencia de Dios. Mientras el Señor tiene que tratar con las naciones, nosotros vamos a entrar a la intimidad con nuestro Dios. Una intimidad donde nosotros, hermano, amaremos más todavía al Señor, porque estamos dentro de su cobertura, estamos siendo unificados como un cuerpo. Un cuerpo, hermano amado, donde el Señor está ministrándoles dentro, hermano, de esa unidad a cada uno de ellos. Estamos siendo nosotros ministrados en una unción donde el Señor está uniendo a su iglesia. Si usted se da cuenta, ahorita, hermano amado, en todas las naciones, de momento podemos ver, mis amados hermanos, una unidad, donde en todas las naciones estamos buscando al Señor, todos con un mismo propósito. Y todos estamos hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. El mensaje que usted puede escuchar, hermano, en las diferentes naciones es que Cristo viene. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor está unificando a su iglesia. El Señor le está hablando a su iglesia. Él está manifestando esa, hermano, unción sobre su iglesia. Sabemos que este tiempo del Pentecostés en la tierra, este Pentecostés final que nosotros estamos, hermano, ya manifestando en este tiempo, estamos recibiendo la unción de la unidad, donde todo el cuerpo de Cristo en las diferentes naciones estamos nosotros predicando, hermano, acerca de la venida del Señor. Y todos tenemos ese mismo sentir, que estamos en los tiempos finales. Todos los ministros estamos hablando, hermano amado, acerca de las señales de la venida de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia está escuchando la palabra. Quiere decir entonces que esta unción, hermano amado, está sobre toda la iglesia del Señor. No sobre una iglesia local, no sobre una denominación, no sobre un ministerio, sobre, hermano, la iglesia de Cristo en general. Está recibiendo esta primera unción donde el Señor está unificando el cuerpo que va a ser arrebatado. Isaías capítulo 26. Mire lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 26, verso número 20 y verso 21. Isaías 26, verso 20 y verso 21. Dice la palabra: anda, pueblo mío, y entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Lo que está pidiendo el Señor, hermano, es que nosotros entremos en nuestros aposentos.
Y dice la Biblia, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito, dice la Biblia. Entonces, hermano, el trato con las naciones en este último tiempo, lo que el Señor quiere es que su iglesia de momento entre por un momento en sus aposentos, hermano, y cierre la puerta. Quiere decir que esté en la comunión íntima con el Señor. Una iglesia que está siendo unificada es una iglesia que está buscando al Señor. Yo, hermano, me gozo cuando veo a un pueblo, hermano, que en sus hogares está alabando al Señor. Estoy viendo a muchas familias, hermano, que de momento ministeriales están en sus casas y desde ahí están predicando la palabra. Pero me gozo el poder ver a una familia ministerial donde los hijos cantan, donde, hermano, están danzando, alabando al Señor ahí en sus casas. Y ahí están, hermano, dando una enseñanza para aquella iglesia que de momento, hermano, está en sus hogares. Y esto la Biblia nos menciona y nos habla, hermano, para que nosotros entremos al aposento y ahí en el aposento nosotros, hermano, estemos buscando al Señor. Así como veíamos que Mateo 6:6 nos dice que entráramos en nuestro aposento y cerráramos la puerta orando a nuestro Padre que está en secreto. Mientras estamos nosotros en esa intimidad con el Señor está tratando con las naciones. El Señor dice por un momento, dice la Biblia, hermano, escóndete un poquito, por un momento, dice la palabra, en tanto que pasa la indignación. Entonces nosotros nos metemos a nuestro aposento, hermanos amados, buscando a nuestro Señor, unificándonos como iglesia de Cristo, porque estamos todos buscando al Señor. Y eso es glorioso, que hermano, ahorita en todas las naciones, todos, hermano, predicando la palabra del Señor, todos, hermano, alabando al Señor, todos buscando la misericordia de Dios, todos, hermano, pidiéndole perdón al Señor. Qué glorioso es este momento. Lo que está pasando es que la unción, hermano amado, del Pentecostés final está cayendo sobre nosotros, donde nosotros nos estamos unificando como un cuerpo. Está la iglesia unificándose, hermano, en un mismo espíritu y en una misma fe. Entonces esa es la primera unción que está, hermano, sobre la iglesia, manifestada en el Pentecostés final, porque estamos en el Pentecostés final. La iglesia inicia con un Pentecostés y la iglesia termina con un Pentecostés. Hermano, el Pentecostés que inició fue con la manifestación del Espíritu Santo. Hermano, Dios ya con nosotros, hermano amado, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, no nos ha abandonado. La Biblia dice que el Señor estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué forma? Por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. El Espíritu de Dios entonces está con nosotros, pero ahora ya estamos en el Pentecostés final, porque el Espíritu Santo ya le está diciendo al Señor, ven, hermano, y la iglesia también le está diciendo al Señor, ven. Estamos nosotros declarando que estamos en el último tiempo, donde una iglesia que está siendo unificada ya está esperando, hermano, a nuestro Dios. La iglesia que verdaderamente es parte del cuerpo de Cristo ya está, hermano, diciéndole al Señor que lo está esperando. ¿Cuántos esperan al Señor? Dele fuerte palmas al Señor en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice la Biblia, Hechos capítulo 2, después de la primera unción, que es la unción de la unidad, donde la iglesia, hermano, primitiva, que dice la Biblia que empezó a congregarse, ellos, hermano amado, estaban unidos. Pero dice la Escritura en el verso número 2, Hechos 2, verso 2, dice la palabra, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y de repente
Quiere decir que en un instante donde ellos de momento no se imaginaban que, hermano, el Espíritu Santo iba a manifestarse sobre ellos, llegó. Pero dice la Escritura, dice la Biblia, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en un aposento. La Biblia nos menciona, hermano, que ellos subieron a un aposento donde estaban buscando la presencia de Dios. Eso lo dice Hechos 1, verso 3. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Entonces ellos estaban, dice la Biblia, en un aposento y estaban unidos. Ellos estaban, hermano amado, en ese lugar donde de repente vino del cielo, dice la Escritura, hermano, un estruendo como de un viento recio que, hermano, sopló y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y dice la Biblia, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, dice la Escritura. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia que, hermano, vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, todos los que estaban congregados recibieron la llenura del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿qué va a suceder entonces? La segunda unción tiene que ver, hermano, con esa llenura. Y esa llenura que el Espíritu Santo da es para que nosotros, mis amados hermanos, seamos equipados para poder vencer en el tiempo final. Sabemos que la iglesia, hermano, tiene que ser llena para poder pelear contra el enemigo. Nosotros tenemos un espíritu de poder, dice la Escritura. Y el espíritu de poder tiene que ver con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, que le va a dar, hermano, la fuerza, que le va a dar el poder a la iglesia para vencer en el último tiempo al enemigo. Porque ciertamente el enemigo se ha levantado, hermano, con poder en este último tiempo. Y mire, de momento, hermano, las naciones están atemorizadas. Ya escuchamos, hermano, por todos lados noticias y ya no sabemos, hermano, qué hacer. Ya no sabemos a quién creerle, hermano amado. ¿Qué es lo que está pasando? El enemigo, hermano, se está levantando con poder. Se está levantando en el último tiempo y está atacando a la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor recibe la unción donde comienza a ser llena del Espíritu Santo, del poder de nuestro Dios. Y comienza la iglesia a fortalecerse, comienza la iglesia, hermanos amados, a vestirse con la armadura de nuestro Dios para poder pelear. Usted no puede pelear si usted, hermano amado, no tiene la llenura del Espíritu Santo. Si usted, hermano amado, no recibe ese poder de Dios, no puede usted entonces pelear contra el enemigo. Miren lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso número 10. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y dice la Biblia, y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza del Señor? Es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Y la Biblia nos está diciendo que nosotros, hermano, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Entonces el Espíritu Santo es quien estará llenando a la iglesia en el tiempo final. ¿Para qué llenan a la iglesia? Sigamos leyendo Efesios capítulo 6. Porque dice la Biblia en el verso 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué llenan a la iglesia en el tiempo final? Para que pueda, hermano, resistir ese tiempo de prueba. Para que la iglesia pueda estar firmes, hermano, contra las acechanzas del diablo. Y comienza a decir la Biblia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo para poder pelear el tiempo final. Pero ¿cómo le va a hacer la iglesia? Porque a la iglesia, hermano, ya no le permiten congregarse. ¿Cómo le va a hacer la iglesia? La iglesia, hermano, de momento lo que quiere el enemigo es separarla, dividirla. Para que la iglesia, hermano, no esté siendo unificada en el cuerpo, ni mucho menos reciba, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo se recibió cuando ellos estaban, hermano amado, unidos. Cuando ellos estaban en ese aposento, dice la Biblia, unidos. ¿Cómo ahora va a poder recibir, hermano, la llenura del Espíritu Santo? Mientras nosotros creamos en la promesa de nuestro Señor Jesús, nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Porque la Biblia menciona, hermano amado, en el libro de los Hechos capítulo 1, que, hermano, nuestro Señor Jesús les prometió que recibirían poder, que ellos tenían que estar esperando, hermano, la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Iban a recibir ese poder para ser testigos, hermano, en las diferentes naciones. Ahora, nosotros como iglesia vamos a recibir la llenura del Espíritu Santo mientras nosotros estemos creyendo en la promesa de que Cristo viene, hermano. Si usted está creyendo que Jesús viene, déjeme decirle que el Espíritu Santo vendrá sobre usted para llenarlo, para darle ese poder, para que usted pueda resistir el tiempo final, el tiempo de la prueba, el tiempo donde, hermano, el enemigo se levanta en contra de la iglesia. La iglesia estará siendo llena para poder vencer a esas potestades. Dele fuerte las palmas al Señor. Ese poder, hermano amado, del Espíritu Santo vendrá sobre cada uno de nosotros que estamos esperando la venida del Señor. Dice la Biblia allá en la primera carta a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo número 1, verso número 5. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, verso número 5. Cuando usted lo tenga, diga un gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:5. Dice la palabra: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo, dice la Biblia, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces el evangelio, hermano, así como llegó en aquel tiempo con poder en el Espíritu Santo, así el evangelio va a llegar en este último tiempo, en este último Pentecostés. El evangelio, hermano amado, llega con el poder del Espíritu Santo. Las predicaciones de este último tiempo, hermano, serán predicaciones que van ungidas, que van respaldadas, hermano amado, por el poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente que está recibiendo al Señor.
Hay mucha gente que en este tiempo se está volviendo al Señor. El Señor está haciendo algo glorioso, hermano. Y no es por nosotros, hermano. Nosotros somos siervos inútiles. Nosotros, hermano amado, que predicamos la palabra, somos siervos inútiles, pero su palabra, la palabra del Señor, mientras hablemos del Señor, ese mensaje va a ir ungido por el poder del Espíritu, y el Espíritu Santo estará obrando sobre aquellos que están escuchando la palabra. El Espíritu Santo hará, hermano, que esa unción vaya sobre ellos, sobre la iglesia, sobre el pueblo, y comience a darles el poder para vencer en el último tiempo al enemigo. Y el Señor se levanta para que, hermano, la iglesia del Señor salga victoriosa. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, entonces volvamos a Hechos, capítulo 2. Porque en Hechos capítulo 2, mientras ellos entraron al aposento y estaban unidos, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban congregados. Entonces toda la iglesia, hermano, que pertenece al cuerpo de Cristo será llena. Ahí no es de que algunos solamente, los que, hermano, Dios está poniendo tal vez como ministerios primarios. No, ahí todos somos llenos del Espíritu Santo. Así que toda la iglesia recibirá el poder de Dios sobre su vida para vencer al enemigo. Pero dice la Escritura que, hermano, cuando entonces el Espíritu Santo los llena, ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y dice la Escritura, verso número 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estando confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice la Escritura. Oiga esto, hermano. El Espíritu Santo viene con poder, llena a todos los que estaban reunidos, y ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Quiere decir, en otros idiomas. Y empezaron, hermano, a hablar en otros idiomas. Y ahí los que se habían reunido, que dice la Escritura, empezaron a escuchar, hermano, la palabra de Dios en su propio idioma. Y ellos estaban atónitos y estaban maravillados. Oiga esto. Ellos estaban atónitos y estaban, hermano, maravillados. Y miren lo que sigue diciendo la Biblia. Dice el verso número 8: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Oiga lo que dice la Biblia: estaban atónitos y estaban perplejos. ¿Qué significa estar atónito? Significa estar sorprendido. Ellos estaban sorprendidos, hermano. Estaban sorprendidos porque empezaron a escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y estaban perplejos. ¿Qué significa esto? Significa estar confuso, desconcertado, no saber lo que debe de hacer, pensar o decir. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Empezaron a escuchar las maravillas de Dios. En su propio idioma, ellos empezaron a recibir, hermano, la palabra del Señor.
¿Qué es lo que sucede entonces en la tercera unción? En la tercera unción, la iglesia, hermano amado, que está en el último Pentecostés terrenal, comienza a recibir el poder de la palabra, el poder de la revelación, para hablarle a las naciones acerca, hermano, de la venida de nuestro Señor Jesús. A la iglesia le revelan los tiempos finales para hablarles al mundo. Hoy en día, hermano amado, hay mucha revelación del tiempo final. Y mire que la gente, hermano, se queda perpleja. La gente de momento, hermano, se queda atónita, maravillada, sorprendida. Pero, hermano, también se queda perpleja, confusos, hermano. Ellos no saben qué hacer, hermano. Su pensamiento de momento, hermano, está bloqueado. No saben ellos qué es lo que está pasando. La iglesia de Cristo está recibiendo la unción de la revelación y le está hablando, hermano, a las naciones de la tierra en su propia lengua, las maravillas del Señor. Y ellos, hermano, no saben ni qué decir a esta palabra, a esta revelación que viene por el Espíritu Santo. Este es el tiempo donde las naciones de la tierra, hermano amado, ya están buscando a Dios y clamando. Tengo por ahí, hermano, un contacto de la India que me escribe, hermano. Yo no le entiendo lo que me escribe, pero él me escribe. Cuando, hermano, por ahí él me llega a poner algunas cosas en inglés, ya, hermano, yo las puedo traducir ahí. Pero si él me escribe en su idioma, yo no le entiendo. Y yo le escribo, hermano, para desquitarme, le escribo en mi idioma. Y solamente le pone, ok. Como que de momento, hermano, él no entiende lo que le estoy diciendo, pero en el último tiempo la revelación de la palabra llegará a las diferentes naciones, y esas naciones de la tierra conocerán, hermano, al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que hace milagros, al Dios que hace maravillas. La iglesia se levanta con el poder de la revelación, hermano, para hablarle al mundo entero que Cristo viene. Dele fuerte las palmas al Señor. La cuarta unción del Pentecostés terrenal de la iglesia es ver el cumplimiento de sus promesas. Porque dice la Biblia, volvamos a Hechos capítulo 2. Entonces ellos estaban en el aposento alto, y ellos estaban, hermano, ahí buscando al Señor unánimes. Viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, se manifiesta sobre todos. Los llena el Espíritu Santo. Empiezan a hablar en otras lenguas, donde ellos dan el mensaje a aquellas naciones o representantes de las naciones que estaban ahí, hermano amado, escuchando las maravillas del Señor. Pero dice la Biblia, dice la palabra, que algunos empezaron a criticar, algunos se empezaban a burlar, y se tiene que levantar Pedro para poder declarar esta palabra que estaba, hermano, que era lo que estaba sucediendo. Dice la Biblia, verso número 13, Hechos capítulo 2, verso 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Estos están borrachos. Sí, estaban borrachos espiritualmente, estaban llenos del Espíritu Santo. La iglesia inicia borracha y la iglesia termina borracha. Y, hermano, dice la Biblia, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Oiga esto. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones
y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, dice la palabra. Entonces, hermano amado, ¿qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando en el Pentecostés, hermano, era el cumplimiento de las promesas, de lo que estaba escrito en el libro del profeta Joel. Esa profecía ahora se estaba cumpliendo. Entonces, la cuarta unción tiene que ver ahora, hermano, sobre nuestra vida con el cumplimiento de las promesas del Señor. La iglesia de Cristo recibe la recompensa de su obediencia por servir al Señor. Esta unción tiene que ver con el último avivamiento de la iglesia, el poder del Espíritu derramado sobre toda carne, hermano. Eso dice la Biblia. El Espíritu Santo ahora derramado sobre toda carne, lo que está diciendo el verso 17. El verso 16 dice entonces: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué está diciendo? Esto es el cumplimiento de las promesas. En los postreros días, nosotros estamos en los postreros días, hermano, donde vemos este cumplimiento de las promesas, así como lo vio la iglesia primitiva en el primer Pentecostés, donde ellos iniciaron. Ahora nosotros lo vamos a ver en el último Pentecostés, donde, hermano, se cumple esta promesa, donde dice la Escritura: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, oiga, sobre toda carne, hermano. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice la palabra del Señor. Entonces este es, hermano, el último avivamiento de la iglesia, donde el poder del Espíritu será derramado sobre toda carne. Se va a desatar una unción profética, donde muchos escucharán. Oiga, hermano, lo que el Señor me decía: muchos van a escuchar a sus propios hijos hablar de parte de Dios. Pero déjeme, hermano, darle esto, porque, hermano, esto no es solamente para nosotros. La Biblia dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice la palabra. Entonces no es solamente sobre nosotros, la iglesia, sobre toda carne, hermano, sobre toda la humanidad. Y dice la Escritura, dice la palabra del Señor: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sabe que, hermano, de momento en una familia inconversa, ahí los hijos van a empezar a profetizar de parte de Dios? Y le van a empezar a hablar a sus padres y le van a decir: Dios me habló y Dios me dijo que se arrepientan. Dios me habló y Dios me dijo que ya pronto viene. La gente se va a quedar sorprendida cuando empiecen a escuchar, hermano amado, las profecías de sus propios hijos. Y ellos van a decir: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué de momento Dios nos está hablando? Hermano, hay casos así que ya hemos podido ver, escuchar, hermano, algunos testimonios de niños que de momento no tienen nada que ver, hermano amado, con la iglesia, y comienzan a hablar y a profetizar de parte de nuestro Dios. Este es el cumplimiento de la palabra en el último Pentecostés, donde dice la Biblia, hermano amado, que nuestros hijos entonces hablarán de parte de Dios. Mire, nuestros pequeñitos, que tal vez, hermano amado, apenas si están aprendiendo a hablar, de momento le van a decir a usted: mamá, papá, dice Dios que ya viene pronto. Y usted se va a quedar sorprendido y va a decir: ¿y ahora quién le dio esta palabra?
Dios, hermano amado, derrama su espíritu sobre toda carne. Y van a empezar a profetizar los pequeñitos. ¿Sabe por qué? Porque usted no le creyó a Dios en su palabra. Si en la iglesia estaba la unción profética, hermano amado, y Dios hablando, y usted decía, ¿a quién le va a creer a ese hermano? Si supieran cómo es ese hermano, ¿quién le va a estar creyendo a ese hermano? Yo no le creo a esa hermana. Lo que está diciendo es de pura carne. Pero mire, Dios le va a hablar por sus hijos. Y ahí los pequeñitos que apenas están empezando a hablar, hermano, le van a decir, papá Dios me habló. Y papá Dios me dijo que ya pronto viene, que te prepares, que te arrepientas. Y van a hablarle de parte de Dios. Y hermano, ahí se va a quedar la gente sorprendida. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su promesa en el último Pentecostés, en el último tiempo, donde la Biblia dice que derramará su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dele fuerte las palmas al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Esta unción tiene que ver también, hermano, con la ministración a nuestros jóvenes. Porque dice la Biblia, vuestros jóvenes verán visiones. Dios hablará a los jóvenes hoy en día a través de visiones. Habrá jóvenes que están apartados del Señor, jóvenes que de momento se alejaron. Y hermano, el Señor va a empezar a manifestarse en visiones. Y allá van a ver, hermano, de momento una manifestación en una visión, para que los jóvenes empiecen a regresar y busquen al Señor. Hay un testimonio de que, hermano, me contaron hace tiempo de unos hermanos que iban a la iglesia donde nos congregamos. Y hermano, este hermano iba a predicar la palabra, se encontró a alguien que estaba alejado del Señor. Y cuando le miró a él que estaba hablando, hermano, lo que él miró fue un resplandor. Él no miró al hombre, no miró al hermano, sino miró el resplandor que estaba sobre él. Y cuando miró el resplandor que de momento le estaba hablando, él empezó a llorar. Y hermano, se volvió a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo una visión. Este es el tiempo donde se van a ver esas visiones. Visiones sobre los jóvenes, donde Dios les va a hablar, donde Dios se va a manifestar, así como lo hizo con Pablo. Porque Pablo, hermano, era rebelde. Pablo, nosotros vemos que era un joven, hermano, rebelde, que estaba en contra de nuestro Dios, de su palabra, del nombre de nuestro Señor Jesús. Pero ese joven rebelde, cuando iba hacia Damasco, dice la Biblia que miró al Señor. Y en esa visión, hermano, él cayó postrado delante del Señor y le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? De momento, hermano, esto es lo que va a suceder. Nuestros jóvenes tendrán visiones, pero visiones para que cambien, para que transformen, hermanos, sus vidas. Visiones para que ellos se consagren para el Señor y le sirvan al Señor. Este es el tiempo, hermano, del cumplimiento de la palabra para nuestros jóvenes. Ellos verán visiones, dice la Escritura. Aleluya, dele fuerte las palmas al Señor. Pero dice la Biblia que vuestros ancianos soñarán sueños. Nuestros ancianos soñarán sueños. Dios, hermano, confirmando la palabra con los hijos, con los jóvenes y también con los ancianos. Los ancianos soñarán sueños, donde el Señor hablará y les mostrará, hermano, el último tiempo, su venida, cómo será. Él estará mostrándole a los ancianos, aquellos que son maduros, para que ellos también puedan confirmar la palabra que Dios le está dando a los niños, que las visiones que Dios le está dando a los jóvenes. Porque de momento a un niño, hermano, no le van a creer.
Y cuando el niño hable de parte de Dios, los padres se van a sorprender, pero no le van a creer. El joven que de momento comienza a decir, miren, es que yo vi esta visión, le van a decir, no te creo, primero cambia, primero arrepiéntete tú y ya después veremos. Y hermano, no le van a creer. Pero los ancianos, los que son maduros, ellos empezarán, dice la Biblia, también, hermano, a tener, dice la palabra, sueños de parte de Dios. Ellos soñarán sueños que tienen que ver con visiones espirituales. Y ellos, hermano, van a confirmar la palabra profética del niño, la visión del joven. Ellos van a confirmar que verdaderamente es real todo lo que Dios está haciendo en el cumplimiento de sus promesas. Y dice la Escritura, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces ahora ya está hablando de los ministros. Y los ministros, dice la Biblia, que serán llenos, hermano amado. ¿Para qué van a ser llenos del Espíritu Santo los ministros? Dice la Biblia, derramaré de mi espíritu, y dice la palabra, y profetizarán. Entonces ahora, hermano, viene el respaldo profético ministerial de la palabra de nuestro Dios. Porque esta profecía es la más segura y esta es la que dan los siervos del Señor. Entonces los siervos ungidos del Señor van a estar revelando lo profético de la palabra. Lo que al niño le dijeron, hermano, que profetizara. La visión que vio el joven, hermano, el sueño que tuvo el hermano maduro. Ahora el ministro lo respalda con la palabra. Donde, hermano, vemos el cumplimiento de la obra, de la manifestación de Dios sobre nuestra vida. Esa unción es la unción que la iglesia comenzará a vivir, hermano, en este último tiempo. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, pero también, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus siervos y sobre sus siervas. Quiere decir que sobre la iglesia, Cristo manifestándose al mundo entero y, hermano, manifestándose a nosotros como iglesia. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. La quinta unción del Pentecostés terrenal de la iglesia es la unción de la fe. Esa unción de la fe es manifestada por el poder de Dios, donde el Señor, hermano, delega ese poder, esa autoridad, manifestando milagros. Dice la Biblia, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, verso número 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de esto algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga esto. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué fue lo que Pedro, hermano amado, le dio? Pedro y Juan, ¿qué fue lo que ellos le dieron? Porque este hombre, dice la Biblia, que pedía limosna.
Este hombre lo que quería era que le dieran dinero, pero dice la escritura que Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que le estaba dando? ¿Qué era lo que tenía la iglesia, hermano, en ese momento? El poder de Dios, la manifestación del poder de Dios, la unción de la fe para hacer milagros. Y ellos, hermano amado, dice la Biblia que le dieron lo que ellos tenían. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este paralítico comenzó, hermano, a saltar de gozo, alabando a nuestro Dios. La iglesia recibe la unción de la fe, la unción, hermano, del poder de lo alto. La iglesia comenzará a ver los milagros sobrenaturales por el poder de Dios, por el poder de la palabra, por el poder de la predicación en el nombre de Jesús. La iglesia entra a otra etapa, porque ahorita está siendo probada su fe, pero cuando salga de esta prueba, hermano, la iglesia entrará con una fe poderosa para poder enfrentar al enemigo. Y la iglesia, hermano, comenzará a manifestar ese poder de nuestro Dios dentro de su vida. Y va a empezar a ver milagros. Entonces, la unción que nosotros recibimos, mis amados hermanos, de parte del Señor, es la unción donde se manifiesta, hermano, la fe milagrosa. Ese poder de Dios, esa autoridad que el Señor nos ha dado en su nombre. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo daré, dijo el Señor. Entonces ahora la iglesia, hermano, tiene esa fe en el Señor Jesús, porque ha visto su poder y ha visto sus maravillas. El Cristo glorioso nos librará de estos momentos, hermano, de tribulación, hermano, de angustia que la iglesia está pasando. Pretribulación, para que no se me confunda. En estos momentos, hermano, la iglesia está confundida, pero cuando el Cristo glorioso se manifieste, hermanos amados, y pueda derramar ese poder, usted se va a levantar con esa autoridad y va a creer en el nombre de Jesucristo y va a seguir predicando la palabra con mayor autoridad y verá los milagros de nuestro Dios. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. La sexta unción del Pentecostés terrenal de la iglesia es el poder de la oración. El poder de la oración tiene que ver con un espíritu ferviente, donde la iglesia busca al Señor. Hay muchos que buscan a Dios, hermano, solamente por necesidad. Estoy necesitado, voy a buscar a Dios. Estoy enfermo, busco a Dios. Pero la iglesia en el último tiempo recibe una unción, hermano, del poder de la oración, donde la iglesia tiene un espíritu ferviente para buscar al Señor. Porque en este tiempo que entró a su aposento, hermano, y cerró la puerta, y ahí está, hermano, buscando al Señor, esa iglesia empezó a recibir el avivamiento, donde su espíritu comenzó a ser encendido por el Espíritu de Dios. Y hermano, ahora tiene un espíritu ferviente, donde ya está buscando al Señor, hermano amado, no por alguna necesidad, sino porque sabe que necesita tener esa comunión con Él. Y la iglesia comienza a clamar y comienza a buscar al Señor, hermano, a nuestro Dios, y el Señor comienza a manifestarse. Dice la Biblia, Hechos capítulo 4, verso número 31. Hechos capítulo 4, verso 31. Vemos en la Biblia que la iglesia comenzaba a predicar, los apóstoles comenzaban a predicar, Pedro y Juan, hermano, habían visto milagros, pero de momento se levantaron en contra de ellos por esos milagros que habían hecho. Los metieron a la cárcel para que dejaran de predicar en el nombre de Jesucristo. Pero dice la Biblia que cuando ellos se reunieron con la iglesia, ellos empezaron a orar. Y dice la Escritura, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos, dice la Biblia, que cuando oraban, hermano, el lugar donde estaban congregados, dice la Escritura, tembló. Eso habla del poder de la oración. Una oración, hermano, poderosa, donde ellos están manifestando un espíritu ferviente que necesita ser lleno de la presencia de Dios. Ellos no están buscando el cubrir una necesidad económica, sino ellos, hermano, buscan el ser llenos en su espíritu, porque ellos necesitan de Dios. Y esto es lo que la iglesia recibe, hermano amado. La sexta unción, vemos que la iglesia recibe el poder de la oración, un espíritu ferviente para buscar al Señor. Una iglesia que manifiesta en su espíritu, hermano, que está necesitada del Señor. Y el Señor, hermano, la llena. La iglesia estará siendo llena. Constantemente estará siendo llena. Ya no será una iglesia vacía, sino la iglesia en el último tiempo estará siendo llena. El Espíritu Santo la va a estar llenando constantemente a aquellos que tengan un espíritu ferviente, que estén buscando al Señor. Por último, terminamos con la séptima unción del Pentecostés terrenal, que es, hermano, la preparación de la iglesia. Una iglesia que se mantiene en fidelidad, en amor, en santidad y perseverancia para ver al Señor. Hechos capítulo 4, verso número 32. Dice la Biblia, Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La iglesia primitiva, hermano, le predicaron la resurrección de nuestro Señor Jesús. Le hablaron acerca del Cristo que había muerto por ellos, pero que también había resucitado. Ahora, la última unción para nosotros, hermano, es la preparación, donde la iglesia, hermano amado, escucha la enseñanza de que Cristo viene pronto. El Cristo que resucitó es el Cristo, hermano, que subió al cielo y que ahora está por venir por su iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada. Una iglesia que está lista para entrar, hermano, y celebrar el Pentecostés celestial. Ya está lista, ya está preparada. Ha terminado su carrera. Ha recibido, hermano, las 7 unciones que le han permitido llegar hasta el tiempo final. Iglesia de Cristo, déjame darte un último mensaje. El Señor pronto viene. Prepárate. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, mis hermanos que están allá en sus hogares. Levántense por un momento. Quiero ministrarle a través de la oración y que usted pueda recibir de parte de Dios estas 7 unciones que manifiestan el último Pentecostés, el Pentecostés final, con el cual inició la iglesia primitiva y con el cual finaliza la iglesia que será arrebatada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, mi Señor Dios Todopoderoso,
que estas 7 unciones puedan estar, Señor, sobre tu iglesia. Que la iglesia reciba, Señor, la unción, Señor, de la unidad, donde cada uno de ellos pueda ser, Señor, Padre bendito, adherido al cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros sea integrado al cuerpo que va a ser, Señor, arrebatado. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi Dios amado, que nos permita, Señor, entrar en nuestro aposento, Señor, en este último tiempo. Señor, sabemos que mientras tú tratas, Señor, con las naciones de la tierra por sus pecados, tu iglesia se está unificando, Señor, dentro del cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que esta unción, Señor, esté sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que envíes, Señor, la unción de la llenura de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder vencer al enemigo en el último tiempo. Sabemos que los tiempos finales que vivimos son tiempos de lucha, de batalla. Ayúdanos para que podamos recibir la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu que nos fortalece, que nos levanta, Señor, para poder vencer a toda potestad en el nombre de Jesús. Te pedimos que envíes la unción, Señor, del poder de tu palabra, la revelación, Señor, de tu palabra, que pueda ser predicada, Señor, en este último tiempo por tu iglesia al mundo entero. Ayúdanos a hablar, Señor, acerca de tus maravillas, así como se levantaron aquellos 120 discípulos, Señor, en el día del Pentecostés, que fueron llenos y que empezaron a hablar en otras lenguas, Señor. Y ahí todos aquellos que estaban escuchando, Señor, dice la Biblia que en su propio idioma escucharon las maravillas de Dios. Así nosotros podamos, Señor, en este último tiempo recibir la unción del poder de tu palabra para hablarle a las diferentes naciones, Señor, en su propio idioma. Que escuchen, bendito Dios, la unción, Señor, que viene de lo alto. Padre, te pedimos que envíes la unción del cumplimiento de tus promesas. Señor, que se ha derramado tu Espíritu sobre toda carne. En el nombre de Jesús. Que nuestros hijos, que nuestras hijas profeticen. Que nuestros jóvenes, Señor, vean visiones. Que nuestros ancianos, Señor, tengan esos sueños del Espíritu. Te pedimos que sobre tus siervos, sobre tus siervas sea derramado el Espíritu Santo y profeticen, Señor. Que ese cumplimiento de tu palabra venga sobre cada uno, Señor, de tu iglesia. Envía la unción de la fe, esa unción de poder, de autoridad, Señor, para hacer milagros. Que tu iglesia en este último tiempo, Señor, en ese avivamiento final, desate, Señor, Dios de gloria, tus milagros. Padre, en el nombre de Jesús, envía esa unción de poder de la oración. Que cuando tu iglesia ore, Señor, sea llena de tu Espíritu Santo. Que tu iglesia, Señor, se mantenga llena en el tiempo final con tu presencia. Señor, que esta última unción de la preparación de la iglesia pueda estar sobre cada uno de tus hijos, siéndole fieles, Señor, a tu presencia, amando, Señor, y con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, Señor, tu presencia, y viviendo en santidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Yo bendigo a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Aquellos que están en sus hogares viendo, Señor, esta transmisión. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor,
se manifieste sobre ellos. Y bendigo a cada uno de los que se encuentran en este lugar. En el nombre de Jesús, que tu ángel, Señor, los cubra, los guarde, los proteja. Llévanos a casa cada uno, Padre, bajo tu cobertura. Muchas gracias por tu palabra. Sella tu palabra sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.